empleadas domésticas. Estas personas son trabajadoras. Es importante ubicarlo porque tienen derechos y obligaciones especiales reconocidas en la Ley Federal del Trabajo. La ley reconoce que existen 3 modalidades de trabajo del hogar. Debe de existir un contrato que debe de tener requisitos esenciales, pues en estos supuestos hay derechos especiales para estos trabajadores, que se les debe de respetar sus condiciones laborales. No se llama chacha, ni tampoco muchacha del aseo, tampoco la señora que me ayuda con la limpieza. Ellas son empleadas domésticas. Y por mucho que les cambiemos el nombre con una intención, tal vez ingenua o tal vez con malicia, para que no sea reconocido un vínculo jurídico laboral, para que no sea reconocido que estas personas son trabajadoras y que por lo tanto tienen derecho a un salario digno, tienen derecho a que se respete una jornada de trabajo, tienen derecho a recibir prestaciones reconocidas en la Ley Federal del Trabajo, tienen derecho a la seguridad social, finalmente tienen derecho que si las despides, las tengas que indemnizar. Porque no es en balde que México haya ratificado el convenio 189 de la OIT, que precisamente habla sobre empleadas domésticas. Tampoco es en balde que la Suprema Corte de Justicia haya determinado que es inconstitucional que no estén en el régimen obligatorio de seguridad social, mucho menos la reforma que existió en la Ley Federal del Trabajo en mayo de 2019, en el cual se dignifica y se protege cada vez más a este grupo tan vulnerable pero tan necesario en nuestro país, los trabajadores del hogar. De eso vamos a hablar en este video. Pero antes de continuar, recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. También dale click a la campanita para que te avisemos cuando tengamos un nuevo video. Dale like, comparte este video, regálanos un comentario sobre qué te parece el contenido que estamos realizando en este canal. Si te gustaría que habláramos sobre un tema específico o si de plano nos dedicamos a otra cosa. Si te gustan, te apasionan o simplemente te llaman la atención los temas de derecho del trabajo, estás en el lugar que tienes que estar. Y ahora sí, hablemos de derecho laboral, las empleadas domésticas. Empezamos con ¿qué se entiende como trabajador del hogar? Porque lo tenemos que distinguir de otro tipo de prestación de servicios, los tenemos que distinguir de otro tipo de trabajadores, porque sí, es importante ubicarlo porque tienen derechos y obligaciones especiales reconocidas en la Ley Federal del Trabajo. Por eso, trabajador del hogar, en términos del artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo, son aquellos que realizan labores de limpieza en una casa, pero también los cuidados y asistencia de niños o de personas enfermas o adultas. Estos deben de recibir una remuneración por los servicios que prestan. No deben de estar bajo una relación laboral en donde quien los contrata recibe un beneficio económico, porque se trataría de otro tipo de trabajo. Pero no menos cierto es que sí tienen un horario reconocido en la Ley Federal del Trabajo y que aplica para todos los trabajadores de nuestro país. Por último, la ley reconoce que existen 3 modalidades de trabajo del hogar. La primera son los trabajadores que viven en la casa del empleador. Estos cada vez son menos comunes, creo que solo los veíamos en las películas de Pedro Infante, pero todavía hay quien se da el lujo de tener este tipo de empleados del hogar. También existen los trabajadores que no viven ahí en la casa del empleador y que simplemente están de entrada por salida. Finalmente están los que son la mayoría, aquellas trabajadoras que prestan sus servicios no solo para un empleador, sino para varios. Es decir, están trabajando en distintos hogares, pero por este hecho no quiere decir que dejan de ser trabajadoras. Por este hecho quiere decir que cada uno de los hogares es responsable de los derechos y obligaciones que se tiene con ellas. Pago de prestaciones, pago de salario y reconocimiento de que no pueden ser despedidos. Ahora, también es común ver que en ocasiones se emplean a menores de edad. Esto es posible de acuerdo a la ley, así como se permite que los trabajadores menores de edad, adolescentes, puedan prestar sus servicios en otro tipo de empleos. El trabajo del hogar no es la excepción. La Ley Federal del Trabajo establece primero la limitante, que no pueden ser empleados menores de 15 años. Los mayores de esta edad sí pueden ser empleados, pero con ciertas restricciones. Primero,
deben de tener el certificado médico correspondiente. Segundo, el horario de trabajo. No pueden laborar más de 36 horas a la semana, es decir, 6 días de la semana, 6 horas cada uno. También deben de haber concluido su educación, al menos la secundaria. O bien, el empleador, que es muy buena onda, se va a encargar de financiar la educación de este trabajador adolescente. Todo esto debe de ser supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero la Secretaría del Trabajo sabemos que con trabajos puede inspeccionar a las empresas, mucho menos va a inspeccionar a los hogares. No, por eso deja de tener menos responsabilidad de llevar a cabo esta actividad con los inspectores que tiene a su disposición. Ahora bien, el trabajador doméstico tiene que tener contrato de trabajo, porque esta es una de las razones por las cuales siempre buscamos excluirlos de los derechos y obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Mientras no haya un contrato, no hay relación laboral. Pues esto es un error, ya que la misma Ley Federal del Trabajo hace hincapié que sí, debe de existir un contrato que debe de tener requisitos esenciales, como es el nombre del trabajador y del empleador, el domicilio donde va a realizar sus actividades, también la fecha de inicio y si el contrato es por tiempo determinado. Por ejemplo, una persona que va a vivir durante cierta época en un lugar específico. Ahora, la remuneración. ¿Cuánto le va a pagar? ¿Cómo se desglosa su pago? ¿Y cuáles son los días en que va a recibir el pago correspondiente? Se debe de establecer la jornada de trabajo. Y esto es conveniente para el empleador, para que después no estén reclamando días que no laboró o jornadas en las cuales no estuvo a su disposición. Por último, las prestaciones de ley, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Sabemos que en ocasiones estos trabajadores habitan en el lugar en donde están laborando. Por eso se debe de establecer la calidad de los alimentos, que no debe de ser menor de lo que consumen las personas que viven en ese hogar, y deben de tener una habitación cómoda, higiénica y sobre todo segura. Ojo, cuidado con estar solicitando certificados de gravidez a las empleadas, mucho menos despedir a una que esté embarazada, porque entonces el despido se considerará un despido por discriminación. Ahora, si quieres que la empleada vaya bien uniformada, tú tienes que pagar ese uniforme y no se lo puedes descontar de su salario. Ante la ola de migración que existe en nuestro país, ¿se puede contratar trabajadores migrantes? Sí, pero tienen las mismas prerrogativas y derechos que los trabajadores nacionales. Así que no se escapan. Ahora, ¿qué no se considera trabajador del hogar? Es importante distinguir a un trabajador del hogar de otro tipo de trabajador o de otro tipo de actividad. Por ejemplo, no se considera trabajador del hogar a un trabajador que realiza labores de manera ocasional. Pero cuidado, ocasional no quiere decir que esté de entrada por salida, ni que vaya un día a la semana. Ocasional se refiere a aquellos trabajadores que realizan actividades como meseros, cocineros o limpieza en días especiales del año, por ejemplo, cumpleaños o celebraciones especiales en esa casa. Por supuesto que eso es ocasional y no vincula una relación de trabajo entre el empleado y el patrón. Ahora, tampoco son los empleados de limpieza en las oficinas, en los lugares de asistencia, en los hospitales, en los restaurantes, en los hoteles. Esto no quiere decir que estos no sean trabajadores, lo que quiere decir que están catalogados en otro sitio dentro de la Ley Federal de Trabajo como otro tipo de trabajo especial y que por lo tanto no pueden ser considerados trabajadores del hogar. Ahora, regresando, ¿y qué pasa si el trabajador vive en el domicilio donde labora? Sí, en esa casa de las Lomas de Chapultepec, en donde todavía tienen esta costumbre. Pues en estos supuestos hay derechos especiales para estos trabajadores. Primero, que deben de tener un descanso nocturno mínimo de 9 horas. Segundo, que deben de tener 3 horas intermedias entre las labores matutinas y las vespertinas. Cuarto, que independientemente del horario que tengan, este no puede exceder de las 48 horas semanales, porque en el supuesto de que el la trabajadora esté a disposición del empleador por más tiempo que este límite que establece la Ley Federal del Trabajo, se considerará que está laborando tiempo extraordinario y por lo tanto se le tiene que cubrir en los términos que establecen la ley laboral para el resto de los trabajadores. Por último, el salario se ve incrementado, su salario que percibe en dinero, con un 50% adicional. Quiere decir que si esta trabajadora gana 500 pesos diarios y vive
en la casa donde presta sus servicios, se le incrementará a su salario 250 por concepto de habitación y alimento. Ahora, ¿de qué derechos goza la persona trabajadora del hogar? Pues como ya lo estamos observando, de los mismos derechos que el resto de los trabajadores de nuestro país y que están protegidos por la Ley Federal del Trabajo. Entre estos, y si se considera necesario puntualizarlos, tenemos percibir un salario, recibir sus vacaciones, su prima vacacional, los días de descanso obligatorio y que si los llegan a laborar se les tiene que cubrir con el triple de lo que le corresponde y que si los llega a laborar se les tiene que cubrir en términos de ley, la seguridad social, el aguinaldo y que si existen prestaciones extralegales se deben de reconocer en el contrato y no se pueden disminuir. Sabemos que el grueso de las trabajadoras domésticas están de entrada por salida, pero para aquellas que laboran todos los días de la semana, también se les reconoce el derecho de descansar día y medio a la semana, preferentemente el sábado por la tarde y el domingo todo el día, con la salvedad de que ellas pueden pactar que sus medios días de descanso se vayan acumulando para después juntar días completos que se les deben de pagar, como una acumulación. ¿Cómo se calculan las prestaciones que le corresponden al empleado doméstico? Nuevamente, no existe una exclusión, no existe una disminución de lo que reconoce la ley para el resto de los trabajadores que deba de ser aplicable para el empleado doméstico. ¿Qué quiere decir? Que debe de recibir el pago o el disfrute de los días de descanso obligatorio en términos del artículo 74, que se le deben de calcular y pagar sus vacaciones en términos del título 3º, capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, que debe de percibir su aguinaldo 15 días antes del día 20 de diciembre en términos del artículo 87, y así el resto de las prestaciones. Y por último, ¿se puede despedir a un empleado doméstico? Por supuesto que sí. Es muy sencillo despedirlo, claro, no tan sencillo como decirle, ya mañana no te presentes, ya no te necesito, ya contraté a alguien más, ya puedo sola con las labores de mi casa. No tan sencillo como eso, tan sencillo como cubrirle una indemnización en términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que naturalmente son los 20 días por año, los 3 meses de salario más la prima de antigüedad. ¿Por qué? Porque estos trabajadores se encuentran reconocidos en el artículo 49, específicamente en la fracción cuarta, que son trabajadores que no pueden ser reinstalados y por lo tanto el patrón, que ya no los quiera seguir empleando, lo único que tiene que hacer es depositarle ante el tribunal las prestaciones, indemnizaciones que acabamos de mencionar y el tribunal se encargará de ponerlas a disposición del trabajador y así se evitan demandas pagando. Esto es lo que podemos decir sobre los empleados domésticos. Lo más importante y relevante es que sí existe una relación de trabajo, que sí existe subordinación, que por lo tanto se les debe de respetar pagarles un salario, que se les debe de respetar sus condiciones laborales, que deben de velar porque tengan seguridad social y finalmente, si deciden despedirlos, los tienen que indemnizar. Hasta aquí el video de hoy. ¿Qué opinas? ¿Es un exceso o es necesario el reconocimiento de los trabajadores empleados domésticos en la Ley Federal del Trabajo? Regálanos un comentario y recuerda que si te gustan, te interesan, te apasionan los temas de derecho laboral, estás en el lugar que tienes que estar. Solamente dale clic en la campanita para que te avisemos cuando tengamos un nuevo video, dale like y comparte este video. Esto es Mastery Laboral.